Te enseñaré a cortar foamy o goma eva usando dos cuchillas diferentes en tu máquina Cricut. Hola manos creativas, bienvenidos a Edna's Craft. En este video te enseñaré cómo configurar tu máquina Cricut para cortar foamy o goma eva utilizando dos de las cuchillas más fascinantes de las máquinas Cricut. Y si te quedas hasta el final, te enseñaré cómo puedes reciclar este material para crear sellos. Una de las preguntas que constantemente recibo en mis redes sociales, principalmente en Instagram, es si la máquina Cricut puede cortar foamy o goma eva. Y la respuesta es sí, pero debes tener en consideración ciertos puntos. El grosor. El grosor del material debe ser acorde a la máquina que estés utilizando. Quiero aclarar que para la Cricut Joy no existe este setting o esta configuración en el panel de producción. Así que lo que debes de hacer es configurarla tú misma. Y para esto dejé un video completito donde te explico a lujo de detalle todo lo que tienes que hacer para configurar este material en tu Cricut Joy. Lo dejaré en la cajita de descripción. Para cortar este material en la Cricut Explore debes de utilizar la cuchilla de corte profundo. Estamos hablando de la cuchilla negra. Y para la Cricut Maker, además de la cuchilla de corte profundo, puedes utilizar la cuchilla rotatoria. Así que en este video vamos a comparar estos dos cortes y veamos cómo queda. Así que acompáñame a la pantalla y comenzamos. Estas son las nubes que vamos a cortar. Entonces le doy a explorar todos los materiales y le voy a colocar foam. Aquí sale goma eva, goma eva, goma eva con purpurina y goma eva flex. En español solo dice goma eva en los dos, pero abajo dice craft foam y eva foam. En este caso yo voy a seleccionar eva foam. Cuando le doy que sí, que esa es la que quiero, dice que coloquemos la cuchilla de corte profundo en el cabezal B. Esta es la cuchilla negra, así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cambiar la cuchilla. Muy importante, para cortar foam o goma eva en cualquiera de las máquinas debes de rodar las gomitas blancas hacia el lado derecho, por lo que también te recomiendo que tus diseños sean menor a un ancho de 11 pulgadas. Ha terminado de cortar la cuchilla de corte profundo. Ahora voy a retirar del tapete y vemos cómo sale el foamy o goma eva de una manera muy fácil y rápida. Aquí vemos un corte completamente limpio y sin marcas. Debo resaltar que este foamy que estoy utilizando es flexible, o sea que es muy moldeable, así que también es fácil de cortar. Aquí te muestro cómo marcan las ruedas de la máquina en el material, o sea que si dejaras las ruedas probablemente tendrás estas marcas sobre tu diseño y es algo que realmente no queremos. Ahora volvamos a la pantalla y veamos cómo funciona la configuración en la cuchilla rotatoria. Para hacer la segunda prueba utilizando la cuchilla rotatoria, vamos a seleccionar todas las opciones para que vean las cuchillas que nos indican. La de corte profundo, voy a volver a cambiar. Cuando le decimos que tiene brillantes, también dice que es la de corte profundo. Y si le damos a la goma eva flex, nos indica la cuchilla rotatoria. Entonces, flex foam, vamos a utilizar la cuchilla rotatoria. Para esta ocasión voy a estar utilizando la misma goma eva que utilicé, pero voy a utilizar la configuración de flex foam. Así que vamos a cambiar la cuchilla y vamos a ver cómo nos va con este corte. Nota, la primera vez que utilices esta cuchilla rotatoria para lo que sea que la vayas a utilizar, esta se va a autoconfigurar, así que es probable que dure unos minutos más antes de empezar a cortar.
esto solo pasará la primera vez. Ahora ha terminado la cuchilla de corte rotatorio. Vemos, a diferencia del corte anterior, que para retirar del tapete queda un poquito enganchado o un poquito atado a la base. Así que debemos de romper con una pequeña fuerza este material para poder retirar completamente del tapete. Ahora, vamos a ver las diferencias entre ambos. Básicamente el corte a simple vista se ve muy bien, o sea, en ambas opciones quedó muy bien el corte. La diferencia fundamental entre ambas cuchillas es que el corte con la cuchilla rotatoria deja unas pequeñas marcas, mientras que la cuchilla de corte profundo es un corte completamente liso. Este proyecto es un letrero o backdrop para colocar detrás del pastel. Si te interesa ver cómo armar este diseño desde cero, el tutorial del cake topper de este mismo proyecto lo dejaré en la descripción del video para que puedas ver cada detalle. Ahora, al inicio te comentaba que si llegabas hasta el final, te enseñaré cómo crear sellos utilizando este material. Así que ya sabes cómo necesitas configurar tu máquina para cortar según la que tengas y según la cuchilla que decidas utilizar. Como podrás notar, he creado un diseño de un arco iris bien pequeñito, así que aquí te muestro hasta el límite que tienes para cortar con tu máquina Cricut. Para crear el sello, utilicé silicona caliente para colocar todas las piezas sobre la base, que también es de foamy. Esto es lo que lo va a sostener. Y luego pegaré la goma eva sobre esta tapita, también es reciclada, que le dará el soporte para poder agarrar y luego poder impregnar sobre las piezas que vayamos a estampar. Y de esta forma puedes crear sellos de foamy o goma eva para estampar sobre tu paquetería, para regalarlo, en fin, para todo lo que decidas. Pero me encantaría que me dejaras en los comentarios qué ideas te surgen para crear estos tipos de sellos con goma eva. No olvides seguirme en las redes sociales, búscame como Edna's Craft. Y será hasta el próximo tutorial.